o más bien para que entendamos y tengamos claro el concepto de lavado de dinero, es convertir, ¿verdad?, las ganancias ilegales en ganancias limpias o aparentemente limpias, que van a tener un respaldo, ¿verdad?, que digan que esas ganancias son lícitas, que esas ganancias son legales. Eso es el lavado de dinero y de activos. Es un concepto bastante fácil, ¿verdad?, de entender. Ok, es un concepto bastante fácil de entender, ¿verdad? Sin embargo, lleva un proceso. Yo siempre digo cuando imparto las capacitaciones, la idea no es enseñarle a las personas a lavar dinero, sino que la idea es que las personas sepan cómo el delincuente hace el proceso a fin de que dentro de su empresa, de su negocio o de la compañía en la cual se desenvuelve en este tema, pueda identificar señales de alerta y pueda así cumplir con lo que la ley pide, que en este caso es reportar las operaciones sospechosas o las operaciones inusuales o incluso operaciones tentativas, habla la ley, ¿verdad? Bien, ¿cómo es este proceso? ¿Verdad? Vamos a verlo. Previamente, antes de saber cómo es el proceso, tenemos que identificar cómo darle el término de dinero ilegal o de dinero ilícito. Sabemos que es cometer un delito, ¿verdad? Para obtener ese dinero. Sin embargo, la ley ya lo establece, ¿verdad? En el artículo 6, la ley establece que toda la procedencia del dinero que proceda de los siguientes delitos se va a catalogar como dinero ilícito o como dinero ilegal, ¿verdad? Inicialmente tenemos el secuestro. Es una persona privada de su libertad, la cual piden un rescate, un monto, ¿verdad? Y las personas pues se tienen que ver coaccionadas a poder dar ese dinero para que la persona quede en libertad. El delincuente al recibir este dinero, pues este dinero es obtenido de manera ilegal y obligatoriamente el delincuente va a tener que hacer el proceso de lavar el dinero, ¿verdad? Luego tenemos el delito de extorsión, que es lo que usualmente en El Salvador se vive día a día, ¿verdad? Donde los delincuentes le imponen a usted una cuota mensual a fin de dejarlo tener su negocio, de no molestarlo, ¿verdad? Ese dinero se vuelve ilegal cuando llega a manos del extorsionador que de manera coaccionada ha conseguido este dinero, ¿verdad? Es decir, de manera forzosa. El comercio de personas, ¿qué podríamos entender como comercio de personas? No es alguien que se pone a vender, ¿verdad? Las personas, sino que el comercio de personas aquí entra las personas que van de manera ilegal a Estados Unidos, que ellas van con un sueño, con el sueño americano, y consiguen el dinero incluso prestado, pero al momento de entregárselo a la persona que lo lleva de manera ilegal a otro país, ese dinero se vuelve dinero ilícito porque esta persona lo consiguió, ¿verdad? A raíz de llevar de manera ilegal a estas personas. La trata de blancas también entra en el comercio de personas. La venta de órganos también entraría dentro del comercio de personas. Todo ese dinero que se obtiene de todo esto, ¿verdad? Es dinero sucio, dinero ilegal que posteriormente el delincuente, ¿verdad? Va a tener que hacer el proceso de lavado de dinero. La administración fraudulenta, ¿verdad? Cuando alguien toma, ¿verdad? Bienes que no son propios, que está administrando un negocio y los toma para con sí, ¿verdad? Para un beneficio personal, entonces esa se vuelve administración fraudulenta. El narcotráfico, es decir, la venta de droga, todo ese dinero es ilegal. Evasión de impuestos, ahora con el tema de los créditos fiscales, ustedes saben que se puede emitir créditos fiscales a fin de evadir impuestos, ¿verdad? Ese dinero se vuelve ilegal. La estafa, ¿verdad? No sé cuántas personas de las que estamos acá se ganaron el Hilux o los $50,000 que le escribían a usted por WhatsApp y le decían que se había ganado eso, ¿verdad? Entonces, y que tenía que hacer una remesa, un envío hacia Guatemala para poder cobrar su premio. Obviamente todo ese dinero que obtenían, ese dinero era ilegal. Y el hurto y robo de vehículos. Yo solo les estoy mencionando unos cuantos, pero el artículo tiene bastantes, incluso lo remite a otra legislación, ¿verdad? La idea es que tengamos en mente
cuáles son los delitos, ¿verdad?, de la procedencia de esos fondos y por qué esos fondos se van a ver catalogados como ilegales, como ilícitos y que posteriormente van a tener que hacer el proceso de lavado de dinero. Pues bien, vamos a pasar al proceso, a conocer un poco del proceso, cómo es que hacen los delincuentes. Como les decía al inicio, la idea es no aprender a lavar dinero, sino que la idea es poder identificar en caso en nuestra compañía o en nuestra empresa pueda pasar, poderlo identificar. Incluso dentro del temario, al final hablábamos de debido diligenciamiento de las contrapartes. Entonces, si usted conoce el proceso, usted va a poder hacer un correcto diligenciamiento de las contrapartes, ¿verdad? Llámese proveedores, empleados o candidatos que van a laborar con usted, llámese clientes, ¿verdad? Que van a querer vincularse comercialmente con usted. Entonces usted va a poder identificar en caso exista una señal de alerta. ¿Cuáles son las etapas o cuál es el proceso, verdad, de transformación de estos fondos? Pues bien, la primera fase o la primera etapa es la colocación. En la colocación, el delincuente tiene la disposición material del dinero, del efectivo, es decir, que cometió o solicitó la extorsión, ¿verdad? Entonces, él tiene ya el dinero en sus manos. Ahora necesita introducirlo a la economía del país. Usualmente todo el mundo dice al banco. Sí, pero no solamente en el banco. Puede ser que la persona haya obtenido el dinero, un ejemplo fuera del sector bancario, a raíz de extorsionar a otros empresarios o a otras personas y compra un vehículo y resulta que usted estaba vendiendo el vehículo y la persona no le regateó, le dice que le va a dar lo que usted está pidiendo, ¿verdad? Entonces le da en efectivo el dinero y usted muy feliz toma ese efectivo, hace la compraventa, ¿verdad? Y la persona se va con el vehículo. Ahí ya ejecutó la primera fase, la colocación, porque la persona ya introdujo ese dinero, ¿verdad? A la economía, porque ya hay un documento de respaldo en este sentido. Él obtuvo un bien mueble, ¿verdad? Que en este caso es un vehículo, y la persona que recibió el efectivo es el que tiene que respaldar ese dinero que lo hizo él de buena fe, ¿verdad? Confiando en la persona que hizo la compra de su vehículo. Tenemos la segunda fase. En la segunda fase está la estratificación. En la estratificación, cuando el dinero ya entró a la economía, lo que se busca es separar todavía aún más este dinero en montos todavía mucho más pequeños que no llamen la atención y que estos fondos sean distribuidos, ¿verdad?, en otros negocios, en otras cuentas bancarias, a fin de borrar totalmente la huella original de los fondos. Voy a poner un ejemplo y me gustaría que empecemos a participar. Como les digo, esto no es monólogo, yo quiero que ustedes también participen. Estamos hablando ya de la colocación y la estratificación, que son las dos primeras etapas. Bien, la etapa de la colocación, un ejemplo. Acá vemos alrededor de 20 personas. Entonces, yo tengo $200,000 que obtuve a raíz de ahorrar desde muy pequeña, ¿verdad? Entonces yo les pido a cada uno de ustedes, ya llevamos creo que como 5 o 10 minutos que nos vamos conociendo, entonces ya ustedes ya me vieron, ya me conocen, y les pido que ustedes en su cuenta bancaria me depositen, me hagan el favor de depositar $9,000. $9,000, los cuales pues ustedes me los van a guardar ahí, ¿verdad? Quisiera saber, a usted, ¿por qué cree usted que yo le estoy pidiendo que sean $9,000? Quisiera que alguien participe, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Considero que está solicitando de que se hagan como transferencias de $9,000 porque si usted necesita ingresar esos $200,000 al banco, le van a pedir como documentación de dónde viene el origen de los fondos. En cambio, si es una cantidad más pequeña, pues no va a llamar tanto la atención. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Definitivamente así es.
porque las cantidades pequeñas no llaman la atención. Incluso la idea de lo que yo les estoy comentando, que es distribuir esa cantidad en sumas mucho más pequeñas, es una tipología que se llama pitufeo o estructuración, ¿verdad? Entonces, se distribuye el dinero en el mayor número de personas. Luego estas personas, yo les brindo otros números de cuenta para que realicen la segunda fase, que es la estratificación. Ponga el ejemplo. Usted deposita $9,000 a su cuenta. Yo le pido a usted que esos $9,000 los deposite en otras 9 cuentas que son de otros bancos, en otras instituciones bancarias o incluso fuera del país. Podemos hablar en cuentas internacionales. Entonces usted realiza la transferencia bancaria por $1,000 y así usted pues no llama la atención y ya ejecutamos la segunda fase, que es la estratificación, ¿verdad? En la estratificación es sumamente difícil ya rastrear el origen de los fondos. Y luego llegamos a la última etapa. En la última etapa tenemos la integración. Esto por eso se llama el ciclo de lavado de dinero, porque el dinero siempre va a regresar al mismo punto de partida, al delincuente, ¿verdad? Entonces en la integración, el dinero regresa a las manos del delincuente y ya tiene la apariencia de legalidad, es decir, que este dinero se obtuvo de manera lícita, ¿verdad? Y que ya se puede operar, ¿verdad? Las transacciones comerciales o personales totalmente normal, porque al momento que me cuestionen de dónde saqué los $200,000, yo tengo documentos que me respaldan, ¿verdad? La procedencia de los fondos. Es así como se hace el ciclo de lavado de dinero. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, avanzamos. Les voy a hablar de tipologías. Al momento me comentaban que al momento que muchos se inscribieron, pedían que se pusieran ejemplos sobre los sectores específicos. Acá en esta parte vamos a tratar de poner ejemplos y les agradecería también que si ustedes tienen alguna duda o quieren agregar algo que creen que puede darse en su sector, pues que lo hagan, porque al final de eso se trata, que tengamos idea. Mejor que nadie, ustedes conocen el sector en el que se manejan, ¿verdad? Por decir algo, las personas que están en el área financiera, pues ellos saben perfectamente cómo se maneja su negocio. Las personas que están en el área de construcción o bienes raíces, ellos conocen qué tipo de clientes manejan. Entonces, esa es la idea. Pero yo les traje unos ejemplos de tipologías que se pueden dar en diferentes sectores para que ustedes vean. ¿Qué es una tipología? Bueno, una tipología es el conjunto de técnicas, procedimientos, operaciones o manipulaciones que utiliza la delincuencia para lavar los activos, para lavar el dinero, ¿verdad? Entre ellas está la adquisición y construcción inmobiliaria. Voy a poner ejemplos y por favor quiero que ustedes igual, como les mencionaba, si tienen algo que aportar, pues me ayuden. En la adquisición y construcción inmobiliaria, los documentos dicen, ¿verdad?, que puede existir una tipología en esta área porque puede construirse un edificio con dinero ilegal, con dinero que proviene de fuentes ilegales, ¿verdad? O incluso dentro de la misma venta de estos inmuebles puede comprarse, qué sé yo, la torre completa de apartamentos, ¿verdad? Y estar totalmente vacíos, porque nadie anda tocando, ¿verdad? Puerta a puerta para ver si todos los departamentos están ocupados. Entonces, ahí se puede generar el lavado de dinero porque hay una justificante. El dinero ingresa, ¿verdad? El dinero de efectivo ingresa para la compra de estos inmuebles y los inmuebles simplemente están ahí, ¿verdad? Ya el dinero se lavó, ya hay una compra-venta de un inmueble, es decir, ya se hizo la conversión del efectivo a un bien inmueble que puede respaldar y decir que ese dinero es lícito, que ese dinero es ilegal al momento de ellos querer revender ese apartamento o esos apartamentos. Entonces, así es como se maneja o se puede dar el lavado de dinero
en esta tipología, en la adquisición y construcción inmobiliaria. En este punto, yo les quiero poner un ejemplo, es un ejemplo real. Anteriormente, yo trabajé hace muchos años al inicio en el área de créditos y cobros. Entonces, estuve en una área donde se les cobraba como a los clientes top, a los que tenían deudas arriba de $5,000. Yo sé que es el área que a nadie le gusta, pero ahí aprendí muchas cosas, a observar ese tipo de clientes y ahora, o mejor dicho, desde que estoy en el tema de prevención, digo, habían señales bastante obvias que, digamos, como no hay una supervisión en todos los sectores, entonces, pues no se llega o no se tiene el alcance, ¿verdad? Para verificar lo que hablábamos en el tema de construcción, si todos los apartamentos están ocupados. Le estuve haciendo el cobro a una persona que era dueña de un hotel, entonces, cada vez que yo llegaba a hacer la gestión, yo me fijaba que el hotel estaba lleno, lleno. Yo digo hotel, ¿verdad? Pero era uno de esos lugares donde meten el vehículo y bajan las cortinas. Entonces, pero lo que yo le quiero contar es que lo curioso de esto era que todas las cortinas siempre, siempre estaban abajo. Entonces, yo decía, este señor, ¿por qué no me quiere pagar su deuda? Si aquí hay por lo menos 30 habitaciones y cada una cueste $10 por 24 horas al día y 7 días a la semana, en una semana me paga lo que debe, decía yo, ¿verdad? Entonces, porque nadie anda supervisando, nadie anda viendo si realmente las ventas, ¿verdad? Que están proyectando o las ventas que están diciendo que tienen son reales, nadie anda verificando eso. Entonces, por eso hay ciertos negocios o ciertos sectores que son bastante vulnerables al tema del lavado de dinero y por eso la misma legislación habla que al momento de implementar el sistema de prevención de lavado de dinero en las compañías debe de hacerse con un enfoque basado en riesgo. Ya lo vamos a ver también más adelante. Solamente me estoy adelantando a lo mismo de las tipologías. Pues bien, entre otras tipologías tenemos empresas fantasma o fachada. Esto es muy común que usted puede ver empresas o negocios, ¿verdad? Que usualmente usted siempre pasa, el negocio siempre está ahí, ¿verdad? En un centro comercial, en una calle, ve usted el local ubicado y el negocio siempre se ve totalmente solo. Nunca ve usted un cliente, entonces usted se hace la pregunta, ¿cómo estos negocios se mantienen? ¿Verdad? Son preguntas normales que uno se puede hacer. Puede hacer que negocios sean reales, pero hay otros negocios que son quizás fantasma, ¿verdad? Que solo tienen la operativa, la fachada y facturan, pero clientes no son reales, los clientes de ellos. O también aquí cabe aquel sonado tema, no sé si usted lo escuchó, el de los Panama Papers, ¿verdad? Que usted iba al buffet de Monan Fonseca y usted le decía que quería una empresa, no sé, constituida hace 50 años y tenían todos los papeles y todas las tributaciones al día, ¿verdad? Entonces, pero la empresa realmente físicamente no existía y tampoco había operado nunca, pero usted tenía los papeles de esa empresa. Entonces, ahí también puede operar el lavado de dinero porque puede llegar un delincuente, pedir una empresa, ¿verdad? Fachada, una empresa nada más de papel, estar facturando, estar pagando los impuestos y simplemente estar ingresando el dinero ilegal que lo obtuvo de cualquiera de los delitos que mencionamos con anterioridad. Tenemos también donaciones a través de falsos intermediarios. Esto aplica en las ONG, en las organizaciones sin fines de lucro. Aquí van asociaciones, fundaciones, podemos hablar incluso de iglesias, ¿verdad? Que llega alguien y les dice, mire, yo le quiero hacer un donativo, ¿verdad? Y lleva el maletín y el donativo es $10,000 o $20,000. Entonces, obviamente, estas fundaciones que son sin fines de lucro y lo que quieren es ayudar a otras personas, pues para ellos es una ventaja, es una bendición decir, ah, ok, gracias, ¿verdad? Pero no se sabe la procedencia de estos fondos. A raíz de eso también hay una noticia, ¿verdad? Donde se está investigando al Vaticano, ¿verdad? El Banco del Vaticano porque había recibido, se decía en la noticia, dinero de la mafia italiana, ¿verdad? Que ellos habían sido pues los benefactores del Vaticano.
Entonces estaba siendo investigado también por eso. El transporte ficticio de dinero ilícito, ¿verdad? Una empresa de transporte turístico, ¿verdad? O aéreo puede ser, no solamente terrestre, también puede ser aéreo o marítimo, ¿verdad? Saca una excursión, le piden, mire, yo tengo 20 personas a las cuales quiero llevar, no sé, pongamos Guatemala. Entonces, yo creo que las agencias no andan verificando qué lleva la persona en su maletín, ¿verdad? No le dicen, mire, muéstrame, ábrame a ver qué es lo que lleva. Puede ser que lleven dinero, ¿verdad? Grandes sumas de dinero y lo pasen a otro país, pasen las fronteras. Esas son cosas reales que pasan, ¿verdad? Usted puede ver los casos, hay programas que salen donde alerta aeropuertos, creo que se llama uno, donde atrapan a las personas tanto con droga o con dinero, ¿verdad? Exportaciones o importaciones ficticias de bienes subvaluados o sobrevaluados, ¿verdad? Las empresas le ponen un valor mucho mayor o un valor mucho menor que luego venden, ¿verdad? A un valor superior con el objetivo de ingresar fondos ilegales. La compra-venta de inmuebles. Ya tienen bastante tiempo la noticia, pero era un diputado, el cual en la noticia a él se le estaba acusando por lavado de dinero, ya fue hace como 6 años más o menos. Resulta que él compró una vivienda en Antiguo Cuscatlán. Todos sabemos más o menos el valor de las viviendas en Antiguo Cuscatlán, es bastante alto el valor de las viviendas. Él la compró al parecer en $100,000 y la revendió, ¿verdad? A un amigo a $50,000. Y este amigo la vendió nuevamente, es decir, la segunda compra-venta, la volvió a vender y la vendió en $200,000. Entonces ahí hubo un margen de dinero que se ingresó y se justificó con esa compraventa de inmuebles, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hay muchas pautas que ahora la ley, o mejor dicho, el instructivo trae a raíz de todas estas tipologías que estamos mencionando. Yo se las estoy poniendo como ejemplo para que usted vaya teniendo una idea del por qué las cosas están en la ley, ¿verdad? O hasta dónde la ley tiene el alcance. Luego tenemos las infiltraciones en organizaciones, personas que solicitan empleo, entran a trabajar a la compañía con el objetivo de ver los puntos flacos de las compañías para poder ingresar el dinero ilegal, para poderse presentar como un cliente, ¿verdad? Que quiere invertir en la empresa y que saben que la empresa pues necesita capital de inversión, entonces lo va a aceptar, pero la procedencia de ese fondo es la pregunta que todos hacemos, ¿de dónde procede ese dinero? ¿Verdad? ¿Es dinero ilegal? Es una tipología. El rescate en criptomonedas por secuestros virtuales. Ahora en día con la nueva tecnología, pues secuestran páginas, correos, donde les piden X cantidad, ¿verdad? En criptomonedas, el pago del secuestro para poderles devolver toda la información en criptomonedas porque no son rastreables, ¿verdad? Porque se vuelve bastante anónimo el poder llegar al delincuente real que cometió el ilícito. Entonces también es parte de las tipologías. En este punto quiero hacer la pausa para saber si alguien quiere agregar algo o si tienen alguna consulta al respecto. Licenciada, tenemos un par de preguntas en el chat. Ok, perdón. Sí. Veamos. También las apuestas hechas en página web, ¿verdad? Esas también es una tipología, ¿verdad? Porque no se puede rastrear el dinero. Recuerde usted, ¿verdad? Que los juegos de azar en línea, usualmente hay veces es como una recarga de tarjeta. Entonces, esas apuestas, entonces el dinero, usted no sabe realmente de dónde viene. Ahora con las nuevas tecnologías, lo que se está volviendo difícil es saber el origen real de esos fondos. Tenemos otra por acá. Dice, soy agente de bienes raíces, ¿cómo podemos cubrirnos cuando alguien da un cheque de caja o en efectivo para pagar una reserva o una prima de inmueble? Bien, cubrirnos.
esa es la palabra, el diligenciamiento, respaldarnos. Una buena diligencia al momento de conocer al cliente es lo que nos va a respaldar a nosotros y es lo que realmente la ley busca. Uno de estos puede ser un cheque de caja. Usualmente ya sabemos que viene de un banco. Hay un poco de seguridad en ese sentido porque el dinero está en el banco, entonces está respaldado. Pero si es efectivo, le voy a contar lo que pasó en un banco donde yo estuve trabajando. La persona llegó con una compra-venta de un inmueble. O sea, había vendido su inmueble, entonces llegó la compra-venta y llevó el dinero. Imagínese usted $30,000 en efectivo. Entonces, a nosotros nos pareció bastante raro y la cajera nos llamó, ¿verdad? Al área de prevención de lavado de dinero del banco y nos hizo la consulta que qué podía hacer, porque llevaba en teoría un justificante, la compra-venta. Hasta ese momento podríamos decir, pues eso lo respaldaba, pero no era solamente eso. El regulador quiere que usted vaya más allá. Entonces, ¿qué es lo que tocó hacer? Pedirle a la persona que le solicitara al comprador la boleta de retiro de ese efectivo del banco para poder recibir el dinero. Primero, por la suma que era sumamente fuerte, ¿verdad? Segundo, porque nadie va a andar $30,000 en efectivo en una maleta. Se vuelve un poco raro, es una señal de alerta por el simple hecho que andar ese dinero le da miedo a uno con el tema de la misma delincuencia que vivimos en nuestro país. Imagínese, alguien solo le jala el maletín y pues usted se queda sin los $30,000, ¿verdad? Entonces es bien peligroso. Entonces, son señales de alerta. Entonces, el respaldo que usted puede tener es solicitar más documentación hasta que usted sienta la tranquilidad de que sabe la procedencia real de los fondos. Veamos qué más tenemos. Bueno, tenemos esas dos. Perfecto. Seguimos. O no sé si hay algo más. Yo tengo una consulta. Adelante. Fíjese que, bueno, por ejemplo, en mi caso, trabajo en una empresa de inversión. Como regla se ha tomado que es mejor recibir como un título valor, hablando de cheques, que en efectivo, ¿verdad? Porque por lo mismo del rastreo. ¿Cómo nos podemos, cómo nosotros nos podemos cubrir para evitar el lavado de dinero, en el sentido que se entiende que si ese dinero ya entró al banco, entró de una forma lícita, ¿verdad? Porque el banco hace su debida diligencia. Pero mi consulta va más allá de que si con eso es suficiente para la empresa o hay que solicitar otro tipo de papeleo. Digamos, si este cliente quiere invertir con nosotros por medio de un cheque, ¿la empresa se resguarda simplemente por tomar el cheque o hay que hacer otro tipo de diligencia? Ok, perfecto. Bueno, mire, yo le puedo dar ideas, ¿verdad? Acá es qué tan robusto quiere tener usted su sistema de prevención de lavado de dinero. Eso es todo, el nivel que usted quiere tener, porque ideas hay a montón. Por ejemplo, este es un ejemplo que lo pongo en paréntesis para que usted vea. Yo estuve trabajando en una compañía del sector real en la cual pasaba esto, que habían clientes que pagaban en efectivo. Entonces vimos el tema y el representante legal se preocupó y decía, bueno, yo realmente no sé de dónde procede el dinero. Yo sé que el negocio que tenemos pues es un negocio altamente en efectivo, pero yo no quiero arriesgarme. Entonces lo que hacía era que mandaba a los clientes al banco a depositar primero el dinero a la cuenta personal de ellos y luego que les realizaran una transferencia bancaria, porque decía, así el banco ya hizo la debida diligencia, entonces yo ya me respaldé. Este es un ejemplo. En el caso puntual de ustedes, ustedes pueden llegar todavía mucho más lejos. Esta es una idea, no le estoy diciendo que sí lo tienen que hacer. Pero, por ejemplo, usted podría incluso solicitar, mire, regáleme un estado de cuenta de los últimos 6 meses donde ha tenido ese dinero, ¿verdad? Pero ese es otro nivel. ¿A qué nivel quiere llegar usted? Para mí, el hecho de que usted sabe que es un cheque de caja que ha venido, que viene de una institución bancaria, eso ya le da a usted un poco de tranquilidad que usted hizo su debida diligencia a una persona que llegue con el efectivo, porque en teoría el banco ya hizo el diligenciamiento, ya averiguó
¿verdad? Si este dinero el cliente lo tiene guardado, no sé, como ahorro de hace 1 año, 2 años, 5 años, ¿verdad? O si recién lo depositó en la cuenta bancaria, el banco igual tuvo que solicitar documentos para respaldar. Recuerde que aquí vamos como del top, ¿verdad? De lo más riguroso, que en este caso son los bancos, porque los bancos tienen los sistemas de prevención de lavado de dinero más rigurosos, al sector real, que va a determinar el riesgo de acuerdo a su nivel de mercado, ¿verdad? Espero haber Gracias. contestado su pregunta. Bueno, perfecto. Bien, avancemos. Hemos hablado también del riesgo de lavado de dinero, pero ¿qué es el riesgo en lavado de dinero y de activos? Yo les puse el concepto que la misma regulación lo da, que es una norma técnica, la norma técnica 36 en el artículo 3 literal R, ¿verdad? Del Banco Central de Reserva. No quise buscarlo en internet, sino que traérselo con algo que ya está en la legislación, aunque no nos aplique porque no somos instituciones financieras. Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la entidad por su propensión o vulnerabilidad a ser utilizada como instrumento para el lavado de dinero y de activos. Si usted se fija, el riesgo de lavado de dinero es aquella posibilidad, ¿verdad? Por eso hablamos qué tan riguroso es su sistema, qué tanto va a ser el nivel de riesgo de tolerancia que usted va a tener. De acuerdo a ese nivel de tolerancia que usted va a tener dentro de su negocio, así va a ser la exposición de riesgo que usted va a tener. Es decir, la posibilidad de que realmente se pueda dar un hecho, ¿verdad?, de lavado de dinero dentro de su compañía o dentro de su giro de negocio. Eso es el riesgo de lavado de dinero. Y les quiero compartir un video. Es un video bastante corto, pero se los quiero compartir. No es de El Salvador, es de Colombia, porque ellos son como también los más adelantados en tema de prevención, por lo mismo que hay mucho narcotráfico en Colombia. Entonces se los voy a compartir. Permítame que no sé por qué no lo visualizo. Permítame un segundito. Seguro ha pensado que el lavado de activos no tiene nada que ver con usted ni con su empresa. Pero imagine esto, un cliente toca a su puerta ofreciéndole el negocio de su vida. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe de dónde sale su... Consulta, ¿estaban viendo el video? Sí. Sí, lo estábamos escuchando. Sí, estaba viendo. Sí. Perfecto, ahorita le doy play otra vez. Permítame.
Seguro. Seguro ha pensado que el lavado de activos no tiene nada que ver con usted ni con su empresa. Pero imagine esto, un cliente toca a su puerta ofreciéndole el negocio de su vida. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe de dónde sale su dinero? No. Ahora multiplique esto por miles de empresarios que hay en Colombia. El lavado de activos es una cadena en la que delincuentes buscan y buscarán hacerlo cómplice para legalizar su dinero sucio. En Colombia, solo 12 de cada 100 empresas previene el lavado de activos. Y sin importar su tamaño, cualquiera puede caer en manos de los delincuentes. Sin procesos que lo apoyen a prevenir el lavado de activos, su empresa está indefensa. Porque sin saberlo, su empresa puede estar apoyando el lavado de activos y financiando delitos que afectan nuestro país. De esta manera, buscamos crear conciencia y sobre todo acciones de nosotros los empresarios para que con medidas de prevención podamos decir no a este tipo de negocios. Atención, estamos con las declaraciones del detenido alias Garrote, reconocido narcotraficante. Muy apretadas las esposas, oficial. Gracias a los inocentes empresarios, mis mejores patrocinadores, esos que sin saberlo me ayudaron a lavar tanta platica y a volver legales las ganancias de este negocio. Gracias, socio. Hombre, que yo sé que... Y así, romper el ciclo y dejar de patrocinar a los delincuentes. A esto le llamamos cultura de la legalidad, construida con el compromiso de todos. ¿Y usted qué está haciendo para proteger su empresa? Conozca más ingresando a www.culturadelalegalidad.com y siga los modelos gratuitos de gestión del riesgo con los que juntos podemos prevenir el lavado de activos. Así, todos contribuimos a la prosperidad de nuestro país. Actúe con cultura de la legalidad. Seguro ha pensado. Bien, espero, ¿todos lo vieron? ¿Estamos bien? ¿Todos lo vieron? Necesito, por favor, retroalimentación. Sí, ok, de acuerdo, perfecto, gracias. Bien, vamos a seguir con la temática. Bien, el video que les puse, si ustedes se fijaron, es bien corto. En Colombia, pues era una campaña para poder promover el tema de prevención de lavado de dinero. Entonces, el objetivo es que usted vea que, aunque vea lejano el hecho de que se pueda dar el lavado de dinero en su compañía, pues todo puede pasar, ¿verdad? Todo puede pasar y de la noche a la mañana puede usted... lo que le costó tantos años crear su compañía o su empresa puede ser que se acabe. En este punto quiero ponerle un ejemplo textual y vivencial de una compañía que ya no existe y que desapareció simplemente por una noticia. En el año 2019, el 31 de mayo del 2019, la Fiscalía, la Unidad de Investigación Financiera, allanó una empresa en la cual se le estaba investigando por lavado de dinero. Entonces esa empresa, ¿verdad? Era una gasolinería que era del Estado, ¿verdad? Del gobierno. Entonces, de la noche a la mañana, esa compañía desapareció. Usted ya no ve el logo de ellos por ningún lado, incluso estaciones de servicio que usted va a ver que están totalmente abandonadas. Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo puntual? ¿Verdad? No estoy haciendo propaganda, sino que le estoy dando el ejemplo por el hecho de que no, por pensar que el lavado de dinero se ve súper lejos de nuestra compañía, podríamos vernos reputacionalmente involucrados, porque en ese momento yo estuve trabajando en una institución bancaria donde ellos tenían cuentas bancarias y era bien difícil tratar incluso con los clientes de ellos que querían remesar, ¿verdad? O hacer una operación para ellos. Entonces a ellos también se les manejaban las cuentas con mucha cautela, ¿verdad? Y hasta el día de ahora ese proceso nunca se judicializó.
Es decir, simplemente quedó en mera investigación y la compañía desapareció por tema reputacional, ¿verdad? Por una noticia que decía que estaba siendo investigada por lavado de dinero. Y hasta este momento no hay un proceso judicial formal donde se les esté investigando, ¿verdad? Y acusando por lavado de dinero. Entonces, le doy este ejemplo para amarrarlo con el video, para que vea que no estamos tan alejados, ¿verdad? De eso. Entonces no hay que verlo tan distante a nuestros propios negocios. Bueno, entrando ya un poco más en materia, en el tema, en el marco legislativo y normativo de nuestro país, que creo que es el que todos nos interesa, y aquí vamos a solventar todas las dudas que podamos tener. Este es un mapa de la regulación. Esto es visualmente más fácil de entender que irnos a leer artículo por artículo. Tenemos la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, como ya les mencioné, se creó en 1998, sufrió una reforma bastante fuerte en el 2014, pero la ley estaba, no estaban en concordancia ni la ley, ni el instructivo, ni el reglamento, ¿verdad? Entonces, se habían manejado algunos instructivos, algunos comunicados, pero ninguno eran publicados en el diario oficial, es decir, no eran oficiales. Solamente se tenía la ley como puente base y el reglamento, pero el reglamento ni siquiera está homogenizada con la ley. Incluso las cifras en el reglamento todavía son colones. Entonces, en octubre del 2021, ¿verdad? El fiscal general aprobó, publicó, solicitaron la publicación en Diario Oficial del nuevo instructivo de la Unidad de Investigación Financiera, ¿verdad? Donde viene como la explicación, ¿verdad? El manual, digo yo, el manual de qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que hacerlo, o cómo el legislador quiere que lo haga, ¿verdad? Entonces, mucho más explícito de lo que tiene la ley. Y ahí es donde entramos todos, ¿verdad? Donde ya no hay dudas que tenemos que cumplir con esto. Entonces tenemos algunos delitos que están en la ley regulados. Si usted se fija, simplemente tenemos 8, ¿verdad? 8 delitos, ¿verdad? Que están en la ley. Y de ahí todas, casi todas son meramente obligaciones que hay que cumplir, ¿verdad? Segmentado en los artículos. La primera pregunta, ¿quiénes son sujetos obligados? Bueno, de acuerdo al artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, son todas aquellas personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas diversas, estén o no constituidas legalmente, que deberán reportar las diligencias u operaciones financieras sospechosas y o que superen el umbral de la ley. ¿Quiénes son sujetos obligados? Pues miren, el primer tramo dice todas las personas naturales y jurídicas. Y todavía le agrega, estén o no constituidas legalmente. Y usted dice, pero todas las empresas se tienen que constituir. Creo que tengo un par de participantes que son también abogados y notarios, pues saben que hay que constituir. Ese término para mí es nuevo, ¿verdad? Eso que dice estén legalmente o no constituidas. Así el legislador. ¿Cuál es el umbral que se refiere como monto máximo? Ok, ya lo vamos a ver. Si quiere, no le voy a contestar ahorita porque lo vamos a ver ya más adelante. Sí, le parece. Quedo en deuda con la respuesta. Bien, continuemos. ¿Quiénes son exactamente los sujetos obligados? Yo no le quise traer todos los numerales, le puse los que más pegaban de acuerdo a los participantes que tenemos el día de ahora, ¿verdad? Para que vea si usted se encuentra dentro de los sujetos obligados, ¿verdad? Dice cualquier persona natural o jurídica, aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente. Ya lo leímos en la lámina anterior. Microfinancieras, cajas de crédito, intermediarios financieros, importadores o exportadores de insumos agropecuarios y de automóviles nuevos o usados, casinos y casas de juego de azar, ONG, es decir, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Aquí pueden entrar las fundaciones, las asociaciones, las iglesias, ¿verdad? Son sujetos obligados a la ley. Empresas constructoras y de empresas privadas de seguridad,
¿verdad? Son sujetos obligados. Partidos políticos, empresas hoteleras, droguerías, laboratorios farmacéuticos, cadenas de farmacias, asociaciones, consorcios y gremios empresariales. Y mire, el artículo 2 tiene 20 numerales. Entonces, el legislador dijo, bueno, por si se me escapó alguna, en el numeral 20 decidió poner cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedad mercantil. Es decir, dígame usted, todos, ¿cierto? No excluyó a nadie, ¿verdad? No se le escapó a nadie. Es todos. Antes estaba la duda como tanto comunicado que hizo la UIF, ¿verdad? La Unidad de Investigación Financiera, que es la que se encarga de velar que la ley se cumpla, de investigar aquellas operaciones sospechosas para llevarlas a juicio, ¿verdad? Emitió comunicados donde decía, bueno, mire, usted sí está dentro de los sujetos obligados, pero si sus ventas no son mayores a 1 millón y fracción en el año, entonces usted no tiene que cumplir con las obligaciones. O si usted tiene nada más 49 empleados, tampoco tiene obligación. Eso decían los comunicados anteriormente, pero eliminaron todos los comunicados con el nuevo instructivo. Sí, en el artículo 3 del nuevo instructivo, ahí le da la respuesta. Y lo vamos a poner para que vea lo que le estoy diciendo. Licenciada, aprovechando, tenemos más preguntas en el chat. Veamos. Con el tema de las obligaciones para los notarios de inscribirse en la UIF. Sí, ahorita le contesto justo con la legislación. Veamos. Ok, ¿todos estamos viendo la ley? Sí. Ok, por favor. Sí, de acuerdo. Bien, ahí tiene usted el artículo 3 para que vea lo que le estaba diciendo. Registro de los sujetos obligados. Todos los sujetos obligados, mire la palabra, sin excepción, deben registrarse ante la UIF en la plataforma diseñada para tales efectos, y estos obligados a mantener la información actualizada en todo momento. Y en el caso que hubieran cambios en la información proporcionada, pues se debe de actualizar, ¿verdad? En los siguientes 15 días hábiles. Pero lo que me interesa es lo primero, el primer reglón. Todos los sujetos obligados, sin excepción, deben registrarse. Ahí creo que contestó la pregunta que me hizo el licenciado Orellana, ¿verdad? Todos deben de registrarse, ¿verdad? Sin excepción. Entonces, ahí usted pues tiene claro que el legislador ahí votó todos los comunicados anteriores, los eliminó. Entonces, no hay duda. Ahora nadie puede preguntar, mire, y yo sí soy sujeto obligado. El artículo dice, todos sin excepción. Con esa palabra creo que eliminó pues las dudas que todos teníamos, porque no, o sea, todos era como, y mire, y si soy, mire, y no soy. Yo estuve dando varias capacitaciones al respecto y se generaban, créame, un montón de interrogantes al respecto. Muchos empresarios era como, ¿y realmente debo de cumplir la ley? Porque no es clara, ¿verdad? Entonces el legislador decidió, pues borrar esas dudas colocando este texto, ¿verdad? No sé si estamos bien. ¿Tenemos alguna otra duda adicional? Bien, continuemos con la presentación. Y pues sin excluirnos, ¿verdad? Yo que soy abogada, dice incluyendo, en el inciso final de ese mismo artículo, dice incluyendo abogados, notarios, contadores y auditores. Deben de registrarse
en el portal de la Fiscalía, ¿verdad? Usted entra a la página de la Unidad de Investigación Financiera en el portal, ahí le dice registro, son 2 pasos, es bien sencillo, por lo menos para los abogados, los notarios, los contadores y los auditores es sencillo. Si usted es una empresa es mucho más complicado porque le pide mucha más información. Entonces, es nada más de llenar los campos, pero usted lo puede hacer perfectamente. Así que tiene que inscribirse. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, continuando. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los sujetos obligados? Bueno, creo que ya hablamos. Registrarse, ¿verdad? Sin excepción. Todos tienen que registrarse. Y acreditarse. ¿Qué es acreditarse? Bueno, usted tiene que acreditar que cumple con todas las obligaciones de la ley. En el sistema, ¿verdad? Para las empresas, esto es para las empresas, para las personas naturales como abogados, notarios, contadores o auditores, no hay que acreditarse porque es la persona natural. En cambio, para la persona jurídica sí hay muchos más requisitos, donde le pide que se acredite, es decir, que tenga un programa de cumplimiento, que haga debida diligencia a las contrapartes, que realice los reportes y la conservación de todas sus operaciones y que tenga una infraestructura tecnológica. Vamos a ver cada una de estas porque la idea es que podamos desenmarañar, digo yo, todo lo que el legislador quiere y poder ir solventando las dudas que ustedes puedan tener. Ese es el objetivo principal. Bueno, hablábamos del programa de cumplimiento, ¿verdad? El programa de cumplimiento dice, acá les he puesto pues los artículos que si usted quiere pues puede irlos a leer para que usted vea más a detalle qué es lo que le pide. Yo acá le he hecho un resumen de realmente lo que usted tiene que tener. Inicialmente, nombrar un encargado de cumplimiento. Y usted me dice, pero mire, yo tengo negocio y solo soy una persona. También le dice que aunque sea una persona, usted mismo tiene que ser el encargado de cumplimiento ante la fiscalía. Eso lo dice el instructivo. Le da también esa pauta, ¿verdad? Que tiene que ser usted el encargado. Es decir, usted mismo se va a representar ante la fiscalía. El encargado de cumplimiento, existen 2 figuras, el oficial de cumplimiento y el encargado de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es para las instituciones financieras. ¿Por qué la diferencia? Porque para las instituciones financieras se solicita un oficial de cumplimiento porque se le pide todos los requisitos que tiene el artículo 14 de la ley, donde le pide una certificación internacional en prevención de lavado de dinero que la Fiscalía va a ratificar. Le pide que tenga cargo gerencial, le pide que tenga experiencia de 2 años, ¿verdad? En el área, o sea, le pide varias cosas. Entonces el regulador dijo, ¿verdad? Que para el sector real o para las otras empresas que no son banco, ellas tenían que tener no un oficial de cumplimiento, sino que un encargado de cumplimiento. Y que el encargado de cumplimiento pues iba a tener no tantos requisitos, no se le iba a pedir la certificación internacional, como decíamos anteriormente, porque imagínense que en su compañía solo es usted. Entonces, y usted va a pagar una certificación internacional que es bastante onerosa, ¿verdad? Entonces, era un costo que quizás muchos no iban a poder cubrir. Entonces, quizás al ver ese tema, pues el regulador dijo, vamos a hacer requisitos un poco más, digamos, manejables para las empresas, así. Manejemos el término así. Entonces el encargado de cumplimiento dice que es el que va a velar, ¿verdad? Porque dentro de la compañía o la empresa se realicen pues todas las obligaciones de la ley. Este encargado de cumplimiento debe ser nombrado por el organismo de mayor jerarquía dentro de la sociedad o de la compañía o de la entidad. Tiene que haber un punto de acta donde se nombra a la persona y no solamente se nombra al encargado de cumplimiento, sino que le dice que también tiene que nombrar a un encargado de cumplimiento suplente. Es decir, que cuando el encargado de cumplimiento se incapacite, tenga vacaciones, entonces queda el encargado de cumplimiento suplente para velar porque todas las obligaciones de la ley se estén cumpliendo.
También le dice que tiene que tener políticas y procedimientos, ¿verdad? Es decir, un manual de políticas y procedimientos que detalle el nivel de riesgo en la aceptación de clientes y contrapartes. Estas políticas y estos procedimientos van a estar en un manual de prevención de lavado de dinero. Miren, yo me dedico también a eso, ¿verdad? A dar asesorías al sector, a las empresas. Entonces, hay manuales de manuales. He visto manuales que son de 10 páginas hasta manuales que son de 100 páginas. Entonces, lo que el regulador pide es que dentro del manual simplemente esté su nivel de riesgo. Lo que hablaba nuestra querida colega hace unos minutos, que ella me preguntaba, mire, pero yo recibo un cheque, ¿qué más puedo hacer para hacer debida diligencia? Entonces, ella va a poner en su política, al momento de hacer el negocio, ¿verdad? Bastará con un documento que venga avalado por un banco, no se va a requerir nada más, pero si es efectivo, le vamos a pedir las boletas o las últimas declaraciones de renta, o sea, detallar sus procesos, su nivel de riesgo para decir, si ocurre esto, si acepto al cliente, si ocurre esto, no lo acepto, ¿verdad? O si el cliente hace esto, no lo acepto. Eso es lo que el regulador busca, porque inicia en sus artículos del instructivo a hablar que cada empresa o cada institución, ¿verdad? Va a tener su programa de prevención de lavado de dinero con enfoque basado en riesgo. ¿Y qué es eso, licenciada? ¿Qué es eso de enfoque basado en riesgo? Bueno, el enfoque basado en riesgo es que usted va a determinar su riesgo de acuerdo al nivel de clientes que usted maneja. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si usted trabaja en el sector de bienes raíces y usted atiende nada más sectores vende casas, por ejemplo, de bienestar social, así. Entonces, de bienestar social a personas que usted sabe que los recursos no son tan altos, ¿verdad? Entonces, usted sabe que estas personas, pues, puede hacer que le demuestren sus ingresos con su salario mínimo porque son empleados o porque reciben remesas. Ese es su nivel de riesgo porque usted conoce el estándar de clientes que maneja. Puede ser que otro colega suyo en bienes raíces maneja clientes un estándar mucho más alto monetariamente hablando, ¿verdad? Es decir, que maneja cifras mucho más altas, que va a comprar casas que valen $500,000 o $1,000,000, ¿verdad? Entonces, usted sabe que para ese tipo de clientes usted tiene que pedir más documentación o tiene que manejar otro tipo de políticas. Entonces, eso es lo que el regulador busca, que usted en su manual coloque qué es lo que va a hacer ante ciertas situaciones. Si el cliente presenta esta documentación, lo va a aceptar. Si no la presenta, entonces no lo va a aceptar o va a solicitar más documentos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar detallado en sus políticas y en sus procedimientos. La aceptación de clientes, es decir, que usted va a tener dentro de su programa de cumplimiento, va a tener parámetros o requisitos o listado, ¿verdad? Para sus clientes o contrapartes que quieran tener un vínculo comercial con usted, le va a pedir esta documentación, ¿ok? Si es una persona natural, le voy a pedir el documento de identidad, le voy a pedir que me llene el formulario KYC, ¿verdad? Que es decir, el formulario conozca a su cliente y ya con eso yo hago el expediente, ¿verdad? Entonces usted va a valorar qué documento va a pedir. Si usted se siente tranquilo con esos documentos, pues solo eso, ¿verdad? Y si no, pues usted puede pedir más documentos. Yo le puedo hablar, como le digo, el nivel de riesgo banco, ¿verdad? Donde se pide hasta la magnífica, ¿verdad? Hasta niveles mucho más bajos, ¿verdad? De empresas pequeñas que no manejan mucho nivel de venta. Entonces, ellas piden pues documentos con los cuales se sienten tranquilos y saben que con eso pues identifican al cliente. Y también le dice que dentro de su programa de cumplimiento usted tiene que tener un plan de trabajo, ¿verdad? Es decir, que el encargado de cumplimiento tiene que tener un plan de trabajo donde diga qué es lo que va a ejecutar durante todo el año, qué es lo que va a hacer, ¿verdad?
Va a revisar el manual, va a hacer actualizaciones al manual, va a revisar expedientes, va a actualizar información de clientes. ¿Qué es lo que va a hacer? Dentro de ese plan de trabajo tiene que establecerlo, y ese plan de trabajo tiene que estar autorizado, ¿verdad? En un punto de acta de junta directiva o del máximo órgano de la compañía, ¿verdad? De la empresa. Tiene que estarlo. Y para los que son solamente una persona que lo hacen todo, pues también tienen que tenerlo, porque la legislación no los exime de no hacerlo, ¿verdad? También tienen que tener un plan de trabajo. Y tienen que tener un plan de capacitación anual. Ese plan de capacitación anual tiene que decir cuántas horas usted va a recibir de educación continua en el tema de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en el artículo 10, ¿verdad? Literal C de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos dice que los sujetos obligados deben de capacitar a sus empleados en el tema de prevención de lavado de dinero, a todos sus empleados. Yo he estado en compañías en las cuales hemos capacitado hasta el personal de limpieza, ¿verdad? Sin desmerecer la labor que ellos hacen, sino que hasta ellos han recibido las capacitaciones en prevención de lavado de dinero, porque la ley dice todos, ¿verdad? O sea, no excluye a nadie. Entonces todos laboran para la compañía, todos deben de recibir la capacitación en prevención de lavado de dinero. Y algo nuevo dentro del instructivo es que ya da fecha para tener el plan de capacitación. Le dice que el plan de capacitación debe de tener máximo fecha de aprobación el 31 de diciembre de cada año. ¿Para qué? Para que a partir del 1 de enero del siguiente año ya empiece a ejecutarse, ¿verdad? Si van a dar capacitaciones en línea, si van a dar capacitaciones presenciales, cuántas horas y qué temas van a impartirle al personal. Entonces, todo eso debe de estar detallado dentro del plan de capacitación. Y debe de estar aprobado al 31 de diciembre, en este caso, ¿verdad? Al 31 de diciembre del 2022. Debe de estar ya elaborado y aprobado para dar ejecución a partir del 1 de enero del siguiente año. No sé si tenemos dudas, preguntas, consultas hasta acá. Estamos bien. Bien. También hablábamos de debida diligencia a contrapartes, ¿verdad? Eso también lo establece la ley. La debida diligencia a contrapartes. Y ahí les he puesto todos los artículos que habla de la debida diligencia, ¿verdad? Usted puede leerlos. Yo acá nada más les traigo pues como el resumen. Medidas de debida diligencia. Bueno, determinar el nivel de riesgo de sus clientes y contrapartes de acuerdo a su nivel de riesgo inherente por el giro del negocio, la geografía donde está ubicada, los canales de distribución. En este sentido, podríamos hablar o decir, ¿verdad?, que puede hacer que usted tenga oficinas ubicadas en puntos que son altamente de riesgo. Llámese por zonas rojas, como lo manejan algunas instituciones que están ubicadas en zonas rojas de alto nivel delincuencial, o que son zonas se me ha ido la palabra, permítame, que están en las fronterizas a otros países, ¿verdad? Que son zonas de alto riesgo porque hay mucho comercio, ¿verdad? Mucho fluctuación de efectivo. Entonces, también desde ahí se puede tomar el tema del nivel de riesgo. Conocimiento del beneficiario final, es decir, que le pide que usted debe de conocer el beneficiario final. ¿Y qué es el beneficiario final? Bueno, usted tiene que conocer a la persona natural que opera tras la estructura jurídica con participación mayor al 10%. Es decir, que si llega una compañía, el representante legal, por ejemplo, llega a la compañía y le dice que quiere invertir, ¿verdad? Quiere invertir en bonos, por decir algo. Entonces, usted tiene que solicitarle la información de quiénes son sus accionistas. Y si los accionistas son otras estructuras societarias, es decir, otras empresas, usted tiene que pedir que le den el nombre, los nombres y apellidos de la persona natural que tenga participación mayor al 10%.
¿verdad? Para poder identificar al beneficiario final. Eso es algo que la legislación es nuevo y eso lo está pidiendo. Aceptación de clientes PEPs, ¿verdad? Establecer lineamientos claros sobre clientes que tienen la categoría de personas expuestas políticamente. Ya lo vamos a ver. Tengo unas láminas para detallar cada cosa. La verificación en listas de cautela, ¿verdad? Verificar listados actualizados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? De acuerdo al artículo 10 y 12, literal A y E del instructivo de la unidad. Bien. Tenemos una pregunta, licenciada, en el chat. Veamos. Sí, así es. Las personas naturales también lo tienen que hacer. Todas las obligaciones que yo les estoy planteando, todas las tienen que hacer, ¿verdad? Porque no hay excepciones para las personas naturales. En este caso, perdón, quiero aclarar algo para que no exista una confusión. La ley maneja las personas naturales, abogados, notarios, auditores y contadores por su profesión, ¿sí? Ellos solo tienen que reportar y eso lo dice el artículo 2. Ahí dice exactamente lo único que tienen que hacer los abogados, notarios, contadores y auditores, reportar las operaciones. Pero si usted es una persona natural que se dedica, por ejemplo, a bienes raíces o es una persona natural que se dedica a construcción, entonces usted sí tiene que cumplir con todas estas obligaciones. El instructivo lo detalla. No sé si tenemos más dudas o consultas. ¿Sí? Bien. Continuemos. Les hablaba de debida diligencia. Bueno, ¿qué es la debida diligencia? Es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que permiten administrar los riesgos a través del conocimiento objetivo de las actividades, el origen y destino de los activos de los clientes y contrapartes. Al inicio pues preguntaban, mire, ¿yo cómo puedo estar segura, verdad, de que he hecho una buena diligencia, verdad? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy haciendo bien el trabajo? ¿Cómo me puedo sentir yo satisfecho? Pues bien, acá la legislación le dice que usted tiene que tomar medidas de debida diligencia en 3 sentidos. Yo le llamo el semáforo porque son como colores. Usted, de acuerdo al tipo de cliente que usted tiene, usted puede tener debida diligencia intensificada, es decir, a esos clientes le voy a pedir más documentos, ¿verdad? Si el cliente quiere invertir y su inversión la va a hacer en efectivo, se vuelve un cliente inmediatamente de alto riesgo y a ese cliente le voy a pedir más documentos hasta el punto que yo me sienta tranquila que esos documentos que me está presentando respaldan la operación, respaldan, ¿verdad? Que estamos tras conocer el origen real de esos fondos, ¿verdad? Luego tenemos la debida diligencia estándar, es decir, que esta debida diligencia o estos parámetros o estos lineamientos van a ser para todos los clientes. A todos los clientes les voy a pedir el DUI, a todos los clientes les voy a pedir que me llenen el formulario de conozca a su cliente, a todos los clientes les voy a pedir, si es empresa, que me brinden los documentos del representante legal, ¿verdad? A todos ellos les voy a pedir que me presenten esa documentación sin excepción. Y luego tenemos la debida diligencia simplificada, ¿verdad? De acuerdo al rubro de su negocio específicamente, usted va a determinar, no, este cliente pues lo que me compra son, si hablamos de monto en venta, ¿verdad? Si este cliente solo me compra $100, $200, entonces es un monto bajo, no es significativo. Yo siempre les digo que tienen que analizar su cartera de clientes. En su cartera de clientes usted sabe si existe un 80-20 o en su cartera, porque creo que tengo iglesias también, usted sabe si sus donantes, ¿verdad? La mayoría es efectivo, ¿verdad? Y como ahora pues usted los identifica porque usted hace las declaraciones a Hacienda, entonces usted sabe
conoce, ¿verdad?, a los donantes, entonces usted sabe quién es el 20% que dona más y el 80% que dona, por decir, menos cantidad o cantidades considerables. Entonces a ellos, pues usted les puede manejar una debida diligencia simplificada que solo les va a pedir el DUI o solo le va a pedir que le llene el formulario KYC, por decir algo, ¿verdad? No le va a pedir mayor información. Entonces, eso son los 3 niveles de debida diligencia. Usted va a determinar a qué tipo de cliente le va a pedir qué información para sentirse tranquilo, para sentirse a gusto de saber y conocer a su cliente. Yo siempre he dicho, bueno, no sé si nos quede tiempo, pero si nos queda tiempo, les voy a compartir otro video que es una noticia bastante interesante. Realmente la regulación no es que pide que usted conozca al cliente como la palma de su mano, ¿verdad? Que usted sabe cómo es, sino que lo que busca es que usted tenga una idea de lo que va a ser normal en la operativa de ese cliente, de lo que va a ser normal para que ese cliente opere con usted, ¿verdad? Si usted ya sabe que el cliente usualmente hace inversiones o hace compras de $1,000 mensuales y de repente el cliente llega y le va a hacer una compra de $10,000 y le quiere pagar en efectivo. Entonces ahí usted dice, voy a aplicar la debida diligencia intensificada, ¿verdad? Porque necesito saber la procedencia de esos fondos. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, ¿estamos despiertos? No los he aburrido. A ver, quiero ver unas manitas por aquí para ver que estamos todos atentos, por favor. ¿Sí? De acuerdo, gracias Susana. Excelente Alejandra, gracias, gracias. Bien, continuemos. ¿Y qué más podemos hacer para conocer al cliente y a las contrapartes? Ok, le cuento. Usted puede, ¿verdad? Primero, segmentar qué tipo de persona es. Si es una persona natural o una persona jurídica. Luego, verificar qué tipo de actividad económica esta tiene, ¿verdad? Si en qué giro de negocio se maneja. Si es, por ejemplo, una empresa que su giro de negocio maneja mucho flujo de efectivo, llámese transporte de pasajeros, ¿verdad? Los buses. Entonces, esa empresa pues maneja mucho efectivo, ¿verdad? Entonces, va a manejar grandes sumas de efectivo de acuerdo a su actividad económica y usted puede clasificar a ese cliente como un cliente de alto riesgo. Entonces usted le va a aplicar la debida diligencia intensificada. Luego validar la geografía o las jurisdicciones. No estoy catalogando, ¿verdad? O como decía un colega, satanizando a los giros o actividades económicas, ni mucho menos a la geografía, son ejemplos. Entonces, si por ejemplo el cliente está, no sé, vive en Santa Rosa de Lima, por poner un ejemplo, entonces el cliente o el donante o la contraparte es de una zona que usted sabe que está cerca pues de un punto límite con otro país donde se da pues usualmente contrabando de mercadería, qué sé yo. Entonces usted puede decir, por esa razón yo a ese cliente lo voy a catalogar como cliente de alto riesgo y le voy a aplicar la debida diligencia intensificada, es decir, le voy a pedir más documentos. También va a catalogar al cliente si es PEP. Ya vamos a ver qué es ese famoso PEP, ¿verdad? Para conocer a un proveedor, bueno, puede ser lo mismo, ¿verdad? Saber el tipo de persona, conocer la actividad económica, incluso las relaciones que tiene con terceros. Eso le puede decir también mucho. Las relaciones que tiene con terceros. La geografía o las jurisdicciones, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado el proveedor? ¿Con qué otras empresas se relaciona? En este caso, quiero ponerles un caso bastante puntual en el sentido de las relaciones con proveedores, porque aquí viene el tema reputacional, lo que hablábamos anteriormente.
Por eso muchas empresas ahora, cuando usted va a hacer negocio, le piden que usted presente su sistema de prevención de lavado de dinero. Le piden que usted presente todo su sistema de prevención, si usted tiene un manual, si usted ya se registró en la UIF, porque lo que ellos quieren garantizar es saber con quién están haciendo negocio. Eso es lo que ellos están buscando, ¿verdad? Incluso hace poco un cliente me decía que él había perdido poder aplicar a una licitación con Bandesal porque Bandesal pedía que tuviese todo el tema de prevención de lavado de dinero. Entonces el cliente pues no lo pudo hacer porque no lo tenía desarrollado. Solo tengo una duda. Yo les pedí que levantaran la mano. Susana, no sé si tiene alguna pregunta, que la tiene levantada todavía. Veamos. Hola, buenas noches. No, ninguna pregunta. Ahorita voy a ver por qué tiene la mano levantada todavía. Ok, gracias Susana, gracias. Bueno, aquí tengo otra pregunta, veamos, para no dejarla pasar. Veamos, aquí tengo otra pregunta. Dice, estoy en el rubro de alimentos. Las transacciones o el ticket promedio es de $20 a $50 por persona o grupo, todas en efectivo, ¿ok? ¿Cómo podemos manejar esta opción para dar cumplimiento a la ley? Bueno, en este caso, si usted me está planteando un ejemplo que es bastante peculiar porque pues las cifras son bastante pequeñas, no son muy significativas. Mire, Ahora que la ponen esta hora. las sumas no son muy significativas, son bastante pequeñas, entonces usted puede, en este caso, ¿verdad? Como es bien difícil, mire, le voy a poner un ejemplo. Hay veces yo pongo ejemplos a fin de que vea que no solo usted está pasando por esta situación. En una empresa, las compras eran casi similares, andaban por 25, 60, creo que lo más que llegaban eran a $100. Entonces me decía, mire, si yo me pongo a pedirle que me llene un formulario al cliente o si yo me pongo a pedirle que me dé el DUI, ¿verdad? El cliente ya no va a venir, me va a decir, bueno, ¿y usted qué le pasa, verdad? Realmente usted puede, en este caso, puede pedir por X suma, por decir, si son arriba en su política, usted puede poner que si son sumas arriba de $100, ¿verdad? Usted va a solicitar un documento de identificación para identificar a la persona. ¿Eso qué le da a usted la pauta? Que usted ya plasmó dentro de sus políticas su nivel de riesgo y que a partir de 99.99 hacia abajo, ¿verdad? Esos clientes usted los va a ver o los va a catalogar como clientes que son de bajo riesgo y ahí se aplica la debida diligencia simplificada, ¿verdad? Que usted puede nada más pedirle que le regalen el nombre y el número de DUI para ponerlo en su factura, ¿verdad? O en el ticket. Y es una forma de identificar, pero usted ya lo dejó plasmado dentro de su política y esa es su forma de gestionar, administrar sus riesgos, ¿verdad? Eso es una idea que ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? Veamos qué más tenemos por acá. Perdón que se me habían ido pasando. ¿Qué pasaría con una iglesia que no pueda contratar al encargado de cumplimiento? Bien, mire, resulta que, ¿qué pasaría? Vamos a ver las consecuencias que pueden existir al final de la presentación, las responsabilidades que existen en caso no se cumplan con las obligaciones. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para que usted tenga una idea de qué consecuencias puede tener. Realmente, como le digo, la legislación le dice que incluso si solo es una persona la que opera en esa empresa o en ese negocio, esa misma persona va a ser la dueña del negocio y va a ser el encargado de cumplimiento. Entonces, por decir algo, si usted es el pastor de la iglesia, pues usted puede ser también el encargado de cumplimiento, solamente tiene que cumplir con los requisitos del artículo, ¿verdad? Entonces, pues el tema es nombrar a alguien, ¿verdad? Y que alguien esté representándolo dentro de la fiscalía. Veamos, ¿qué más? Espero haber contestado su pregunta.
Veamos. En el caso de las subastas públicas, con respecto a los inmuebles de todo tipo que se vendan en las subastas públicas, que nos asegura que estén limpias de cualquier evasión de impuestos, que estén limpias y que estén al día de pago de impuestos. Bueno, en este caso muy particular, cuando usted va a hacer una compra-venta, ¿verdad? Usted tiene que solicitar los documentos de cancelación de aranceles en la alcaldía que están al día, ¿verdad? Todo eso se hace dentro de la subasta. Igual tiene que al momento de venderla, en teoría, todo tiene que estar al día para la subasta. Y si no, ellos mismos en la subasta le ponen cuáles son las incidencias del inmueble, si tiene deudas o moras en la alcaldía o en el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces todo eso está dentro de las subastas. Quiero ver. En el caso de un comerciante individual que sea dueño de 2 negocios, debe hacer un manual de prevención para los 2 negocios y nombrar un solo encargado de cumplimiento. Bueno, fíjese que si la persona, ya también la regulación, el instructivo le dice que si usted es el dueño de ambos negocios y usted aparece fungiendo como dueño de ambos negocios, sí puede hacer eso, ¿verdad? Puede tener un mismo encargado de cumplimiento para ambos negocios. Eso sí lo puede hacer. Bueno, continuemos, avancemos con la presentación. Bien, los empleados, como le decía, los empleados, los trabajadores que usted tiene son también parte de las contrapartes que la ley le pide que verifique. ¿Y cómo va a verificar el conocimiento de ellas? Bueno, creo que en todos los trabajos les piden llenar una solicitud, ¿verdad?, de empleo. Entonces, eso se puede tomar como el formulario de conocimiento del empleado, conocer dónde vive, si no son zonas de alto riesgo, ¿verdad? Es decir, zonas rojas, aunque ahora con lo que nuestro presidente está haciendo, pues en teoría ya no tenemos delincuencia. Nivel de endeudamiento, ¿verdad? Es decir, que usted sabe que le va a pagar el salario mínimo, $365, y esta persona aparece, no sé, le pongo un ejemplo, aparece con un carro del año de agencia y con un teléfono que vale más de $2,000. Entonces, esas son cosas que llaman la atención, el nivel de endeudamiento, porque si una persona tiene un nivel de endeudamiento alto, puede ser o puede verse tentada, ¿verdad?, dentro de la compañía, que si alguien le ofrece darle o pagarle por ingresar dinero ilícito, acepte, ¿verdad? Las referencias judiciales, que igual en todo trabajo le piden a usted la solvencia de la policía, los antecedentes penales, incluso conocer el círculo familiar de las personas. En una verificación de unos empleados que me tocó hacer, resulta que la persona que estaba solicitando el empleo estaba sin ningún antecedente, pero en la verificación de listas, como no solo verifico al empleado, sino que también hacemos la verificación de su círculo familiar, es decir, papá, mamá, ¿verdad? Aparecía que la mamá había sido acusada, ¿verdad?, por fraude. Entonces, pues ahí había un tema de si se contrataba o no a la persona por el círculo familiar que manejaba o por si tiene parientes que pertenecen a pandillas. Entonces, yo sé que ahí pagan justos por pecadores, como dice el dicho, ¿verdad? Pero la regulación le dice que es parte de lo que usted tiene que verificar. Es parte del debido diligenciamiento que usted va a hacer. Y el beneficiario final, es decir, conocer a la persona natural que tiene la participación igual o mayor al 10% dentro de las sociedades. Quiero ver, veamos, tengo otra pregunta por acá. En el caso de ser cliente, ¿habrá algún límite para las financieras o bancos cuando de solicitar antecedentes o procedencia de fondos del efectivo en una transferencia? Ok. No sé si mejor me la dice, por favor. No sé si estoy leyendo bien. Le agradecería a la licenciada, no me aparece acá el nombre. Si me puede decir la pregunta.
Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, yo les hacía el comentario de que conocí de un caso que estas personas querían realizar una transferencia en un banco, ¿verdad? Entonces, a la hora de llevar, llevaban una cantidad, creo yo, en efectivo y otra en cheque. Esta persona venían de Estados Unidos y le dijeron a la otra persona que necesitaban ellos ya llevaban el antecedente de un inmueble, porque era la compra-venta de un inmueble. Entonces le pedían el otro antecedente, o sea, de dónde habían adquirido los vendedores este inmueble. Entonces ya era como bastante hasta el punto que me comentaban de que casi se pierde el negocio porque ya las personas estaban hasta molestas, ¿verdad? Porque qué tanto era la desconfianza, decía, ¿verdad? Entonces me preguntaban a mí en esa ocasión, ¿habrá un límite en el que uno puede decir, bueno, si aquí estoy amparando, ¿de dónde traigo, ¿verdad? El efectivo o el cheque que quiero depositarlo? Entonces, esa era más que todo esa, no sé si me doy a explicar, pero Sí. era como la pregunta, pues, ¿verdad? Que si habrá un límite o cada institución es independiente de, no, necesitamos más y más y más, ¿verdad? Requisitos y si quieren, bueno, y si no, pues llévense hacer el negocio en otra institución. Sí, sí. Sí, bueno, gracias por compartir el caso. Y sí, se puede dar y creo que es un buen caso para poder dar una respuesta. Bien, como le digo, he trabajado en varias instituciones financieras en las cuales he tenido, pues, es un privilegio realmente porque uno aprende, la mayor escuela es eso, entonces uno aprende mucho y no hay un límite. La respuesta es no hay un límite. La institución financiera puede pedir lo que quiera hasta sentirse satisfecha de saber la procedencia real de los fondos. Entonces, cada institución maneja sus propios estándares. Unas son un poco más flexibles, otras son mucho más rígidas. Les puedo compartir en una institución financiera en la que yo estuve, ¿verdad? Teníamos un caso un poco similar a ese. Entonces, creo que la persona se sintió así como cuando le pedimos más y más información. Lo que hizo fue mandar 6 cajas llenas de compraventas de vehículos, porque se dedicaba a comprar y vender vehículos. Entonces mandó 6 cajas llenas de todas las compraventas que había hecho en los últimos 6 meses, porque nosotros le estábamos pidiendo más y más información. Entonces él lo mandó y dijo, bueno, ahí tienen todo, revísenlo y vean que mis fondos son legales, lícitos, ¿verdad? Entonces, no hay un límite, ¿verdad? Cada institución realmente tiene sus propias políticas. Gracias. Bueno, a la orden. Veamos qué más. Perfecto. Bueno, sigamos avanzando. Hablábamos de los PEPs, ¿verdad? Ahora vamos a conocer al fin qué es un PEPs, ¿verdad? Los PEPs son personas expuestas políticamente, es decir, aquellas personas naturales que identificamos al inicio o en el transcurso de la relación contractual que desempeñan o han desempeñado funciones públicas. Es decir, son todas aquellas personas que nosotros elegimos, ¿verdad? Que vamos y votamos por ellas y que tienen un cargo público. A todos ellos se les denomina PEPs, personas expuestas políticamente, ¿verdad? Que son personas a las cuales se considera de alto riesgo. Ya la legislación dice que ellos son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque manejan fondos públicos. Y en nuestro país tenemos demasiados precedentes de que los funcionarios siempre toman dinero que no les pertenece, ¿verdad? Tenemos casos que podemos mencionar como el señor Antonio Saca, ¿verdad? El expresidente Antonio Saca, también el ya fallecido expresidente Francisco Flores, ¿verdad? También tenemos Mauricio Funes, 3 presidentes que han sido investigados y están siendo investigados. Bueno, uno que se dijo que sí, ¿verdad? Que él había cometido lavado de dinero y que lo condenaron, que es Antonio Saca. Mauricio Funes todavía el proceso pues no ha terminado, no hay una sanción para él. Pero entonces por esa razón es que por ser funcionario público se vuelven clientes de alto riesgo a los cuales no solamente van a llenar el KYC, sino que hay que hacer que llenen un formulario adicional donde declaren los fondos, si manejan fondos públicos, toda esa información extra que tendríamos que hacer,
¿verdad? Entonces ya la legislación le dice. Y le dice también que hay personas expuestas políticamente nacionales y extranjeras. Se acuerda también que en la lámina inicial, voy a retroceder para llegar a esto, dice que tiene usted que hacer una verificación en lista de cautela. ¿Qué es la lista de cautela? Son listas internacionales de organismos internacionales que sancionan a personas de diferentes países por verlos vinculados o tienen sospechas que han lavado dinero o que pertenecen a carteles de drogas, ¿verdad? Entonces, la ley le dice que usted va a verificar a todos sus clientes en listas de cautela y también a sus PEPs. Y usted me va a decir, licenciada, ¿y cómo puedo obtener una lista de cautela? Bien, hay sistemas y licencias que son sumamente caras, ¿verdad? Y usted ahí puede verificarlo. Y la otra, que es la más sencilla, es Google, ¿verdad? Donde usted pone el nombre de la persona, hace la búsqueda y ve si hay un resultado. Entonces, esa es como la forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, tiene usted que verificar a sus clientes, a sus contrapartes en listas de cautela. Es un montón de obligaciones, yo sé, y yo sé que más de alguno pues ha de estar abrumado con todo lo que hay que cumplir. Sin duda es una carga bastante fuerte pues para el sector real que la ley ha impuesto, ¿verdad? Y lo digo que lo ha impuesto porque no le dice si quiere o no quiere, ¿verdad? Sino que le dice que lo tiene que cumplir y ya lo tendría que estar cumpliendo, porque hay una fecha que es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre usted tiene que empezar a hacer reporte de operaciones, ya lo vamos a ver en las láminas siguientes. Entonces, pero todo lo demás que yo le estoy diciendo, usted en teoría ya lo tiene que tener, ¿verdad? Ya lo tiene que estar ejecutando. Bien, continuando. No sé si tenemos preguntas o consultas hasta acá. Estamos próximos a cerrar la sesión, entonces quisiera solventar si hay dudas o consultas antes. ¿Estamos bien? Yo solo tengo una duda. Cuando se mencionó acerca de los listas, permítame, era en el tema de determinación del nivel de riesgo de nuestros clientes, que decía de cuando viene un representante legal y hay que pedirle como un listado de los accionistas primarios, digamos, dentro de una sociedad. Ese del 10% que tiene que tener como acción, ese es por ley, digamos, y sería para todas sería como obligatorio solicitar como el listado de esa información de los accionistas que tengan el 10% de la sociedad. Sí, ok, le contesto. Sí, el 10%, el instructivo lo establece, el porcentaje. Ya en el instructivo está determinado el 10% que se debe de, a partir de ese porcentaje, tiene usted que conocer al beneficiario final, tienen que declararlo. Le pongo otro caso igual vivencial, ¿verdad? Como le digo, de estas vivencias uno aprende y sabe más o menos cómo operar, ¿verdad? Había una compañía en la cual yo les estaba dando asesoría y esa compañía me decía, mire, yo no quiero dar mi beneficiario final, realmente yo no quiero que conozcan quién es la persona natural dueña de la empresa. Y lo irónico es que ellos querían que las empresas, los proveedores o los clientes que querían contratar con ellos, sí les dieran el beneficiario final. Entonces, el mismo representante me decía, yo sé que suena un poco irónico que yo no lo quiero dar, pero sí quiero que me den la información. Entonces, lo que hacía esta empresa era que ellos emitían una carta donde decía que eximían de responsabilidad a la compañía sobre el cumplimiento de la ley, pero que ellos por política interna no brindaban a su beneficiario final. Y esta carta le servía de respaldo a la compañía que había solicitado el beneficiario final.
Esta es una manera, ¿verdad? Para aquellos casos donde usted solicite los beneficiarios finales y no se los quieran dar, usted puede solicitar una carta, ¿verdad? De estos beneficiarios, una carta que lo exima de responsabilidades sobre este cumplimiento de ley, porque ya la ley establece el porcentaje. Veamos, tengo otra pregunta por aquí. ¿Cuántos manuales debemos hacer? Es un solo manual y dentro del manual van todas las políticas que yo les he mencionado, que es decir, la política de aceptación de clientes, la política de no aceptación de clientes, la política de debida diligencia, la política de las personas expuestas políticamente. Dentro de ese mismo manual van todas las políticas y todos los procedimientos. Veamos qué más. Si hago negocio con diferentes instituciones de gobierno, ¿la orden de compra exime de estos documentos? No. Puede ser una institución de gobierno, pero como al final usted está cumpliendo con la ley, usted siempre tiene que solicitarle a estas instituciones de gobierno que le cumplan con el KYC, que le presenten los documentos. Lo único que las instituciones de gobierno ustedes las podría catalogar como clientes de bajo riesgo y aplicarles debida diligencia simplificada, porque es el gobierno, obviamente, ¿verdad? Pero siempre tiene que solicitar cierta documentación para tener un expediente, porque usted tiene que tener un expediente de todos sus clientes. Ya lo vamos a ver igual más adelante. Veamos. El plan o las políticas tienen que estar autorizadas por alguna institución. No, el único ente que tiene que autorizar es la alta dirección o la junta directiva de la empresa, ¿verdad? Tiene que hacer un punto de acta y ahí tiene que decir que aprueban las políticas. Y luego usted con esas políticas o ese plan de trabajo o ese plan de capacitación lo va a subir a la plataforma de la fiscalía. Y la fiscalía, en teoría, año con año va a verificar y va a validar en el sistema que usted está actualizando sus manuales y su plan de capacitación y su plan de trabajo. Veamos. Si yo soy un abogado y defiendo a un cliente de dudosa reputación, ¿tengo que asegurarme que me paguen con fondos lícitos? Sí. Usted es abogado y usted pues está ofreciendo los servicios de defensa, ¿verdad? Pongamos un caso que la persona pertenece a pandillas o lo están acusando de agrupaciones ilícitas, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe que puede hacer que sea cierto, ¿verdad? No hay una sentencia, pero puede hacer que sí. Entonces, la procedencia de esos fondos, en teoría, a usted quien le va a pagar va a ser el familiar. Entonces, usted tiene que validar pues la procedencia de esos fondos. Es parte de la debida diligencia. Porque al final el abogado pues tiene, si el monto supera los umbrales, tiene que hacer el reporte en la plataforma de la fiscalía. Veamos. El material, toda la presentación se les va a compartir, como dijo el ingeniero al inicio de la sesión, se les va a compartir el día jueves junto con el diploma, ¿verdad? El diploma de participación de las 4 horas. Entonces, el material junto con el diploma, ¿sí? Se les va a mandar vía correo electrónico, según lo que tengo entendido. Sí, si se dedica al rubro de criptomonedas y alguien le cancela el servicio en una billetera fuera del país, ¿debe reportarlo a la UIF? Sí, toda vez supere los umbrales, tiene que reportarlo, sin excepción. ¿Algo más? ¿Tienen alguna duda adicional? Ok. Sí, sería el monto del umbral de activos, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a decir porque no quiero que la persona que hizo la pregunta se vaya sin la respuesta. Me preguntaban cuáles son los umbrales.
Los umbrales son $10,000 en efectivo o $25,000 en otros medios, ¿verdad? Esos son los umbrales establecidos por la ley, que si superan esos umbrales, tiene obligatoriamente que hacer el reporte a la fiscalía. Perdón, sí, ahorita lo acabo de mencionar. ¿Cómo se validan los ingresos de criptomonedas? Bueno, creo yo que las personas que son expertas en criptomonedas conocen las, ¿cómo le podríamos llamar? La debida diligencia, sí, llamémosle así, la debida diligencia que hace cada billetera móvil. Asimismo, conoce cuáles son las billeteras móviles más seguras y saben qué tanto conocimiento del cliente ha hecho esa billetera al momento de ejecutar la operación, ¿verdad? Si es un monto significativo, entonces ustedes deben de saber qué nivel de debida diligencia aplicó esa billetera y quedará a su criterio si ese nivel de riesgo le es sustancial a usted para determinar que con eso basta para conocer a ese cliente. ¿Qué debe contener el manual? Lo mencioné hace unos minutos, que les mencionaba que debe tener todas las políticas, aceptación de clientes, el plan de capacitación, un descriptor del encargado de cumplimiento, la política de validación y verificación en listas de cautela. Son un montón de políticas que al detalle las puede usted encontrar en la ley, ¿verdad? De todas las políticas y procedimientos que usted pues tiene que tener en su manual. El umbral, en los umbrales que les mencioné existen 4 reportes, ¿verdad? El reporte de operaciones de $10,000 en efectivo puede ser diario o mensual. El umbral de $25,000 en otros medios igual puede ser diario o mensual, ¿verdad? Se manejan 2. Creo que el día de mañana vamos a ver específicamente esos reportes para que ustedes puedan tener claro qué es lo que se va a reportar y cómo se va a reportar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la sesión del día de mañana. Sobre lo visto este día, sí me gustaría que no se vayan con dudas y que las podamos solventar. Y no sé si es posible, les agradecería que si pueden poner su cámara, me gustaría conocerlos, por lo menos les agradecería que puedan poner su cámara y poder tomar pues una toma de pantalla, ¿verdad? De la sesión que hemos tenido esta noche. No sé si me pueden apoyar. Les voy a agradecer un montón. Un gusto. Bien, vamos a hacer una toma de pantalla, ¿sí? ¿Les parece? Para registrar nuestra primera sesión. Yo sé que todos tenemos sueño o hambre. Ha sido una ardua tarea de este día. Todos estamos cansaditos. Realmente les agradezco el tiempo y la atención que han tenido pues a la primera sesión de este día. Voy a hacer la toma. Así que todos digan queso o comida porque todos queremos comer. Perfecto. Bien, si no hay más dudas al respecto, bueno, quedamos hasta el día de mañana, ¿verdad? Sí, incluso si ustedes el día de mañana pues tienen nuevas dudas o investigaron o leyeron, ¿verdad? Pues yo con mucho gusto mañana les apoyo, ¿verdad? Así que les agradezco el tiempo. Licenciada, solamente hay una última pregunta de A ver. Alejandra Alemán. Ok, permítame. No, pues no nos vamos todavía. Contestemos todo. Veamos. ¿Los manuales se deben subir a algún portal? Sí, exacto. Está el portal de la Fiscalía. ¿Se acuerda que yo le mencioné que tenía que registrarse y acreditarse? Entonces, debe de, cuando usted ya se acredita, como es persona
jurídica, ¿verdad? O incluso como persona natural, tiene que subir esa información en el portal. Voy a tratar de conseguirles la pantalla y se la voy a traer mañana para mostrarles cómo es el sistema de la UIF, ¿verdad? Para que ustedes vean dónde deben de subir el manual y toda la información. Trataré de conseguírselas y mañana se las muestro, con mucho gusto. Bueno, si no hay más, ingeniero. Cada uno de ustedes esperamos que sus dudas hayan sido solventadas y sea, ¿verdad? Si alguno tiene más dudas, pues nos las puede hacer llegar con confianza. Se van a estar solventando esto a la brevedad posible y pues mañana con el mismo entusiasmo. Solamente sería, les agradecemos y les deseamos feliz noche en nombre de Integral Business. Buenas noches.